Muy buenas tardes a todos, todas. Estamos aquí en nuestra segunda sesión del ciclo de conferencias de Filosofía de la Psicología. Pues tenemos mucho gusto de contar con la presencia del doctor Germán Álvarez Díaz de León, del doctor Rigoberto León Sánchez. Y antes de iniciar, solo quiero dar los agradecimientos a quienes nos apoyan para hacer estas conferencias semestre a semestre. En principio, agradecemos al programa, al proyecto PAPIT IN 40 1222 y también, por supuesto, a la División del Sistema de Universidad Abierta, a la maestra Karina Torres, a la maestra Gaby Villarreal y al ingeniero Gold, por supuesto, que nos apoya tanto. Vamos a dar inicio con la presentación del doctor Germán Álvarez Díaz de León, pero hago una pequeña semblanza de su enorme currículum y les comento que el doctor Díaz de León, Álvarez Díaz de León, es egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM, obtuvo la licenciatura en 1976 y el grado de maestro en Psicología General Experimental en 2004. Es doctor en Humanidades con mención honorífica a partir de 2007 por la Universidad Latinoamericana. Profesor titular, ¿todavía ve, Germán, o ya sé? Sí, ve. Bueno, Hombre, tiempo completo definitivo, cuenta con, aquí tengo 49 años, pero esto es de hace como dos, ya serán 51. 51, ¿verdad? 51 años de antigüedad docente en la UNAM y es integrante desde hace 19 años de proyectos de investigación financiados por el PAPIT y actualmente es director general de orientación y atención educativa en nuestra universidad. Y agradecemos al doctor Germán Álvarez pues que nos acompañe y con todas las ocupaciones que sabemos que tiene. Bueno, pues él dará inicio con la conferencia Filosofía y Psicología, que por cierto les recuerdo, estas conferencias las hacemos pues con especial dedicatoria a nuestros estudiantes de Filosofía de la Psicología del cuarto semestre, pero también pues pensamos que pueden ser útiles e interesantes para nuestra comunidad universitaria. Adelante, doctor. Voy a compartir pantalla si se deja. Me permiten Claro un que sí. segundo. Qué bonitos son los jacarandas, ¿no? Sobre todo los que los vivimos y disfrutamos. La friega es para quien barre. Yo creo que se relaciona con este tema. Qué bonita es la filosofía, lástima que tengamos que barrer los demás luego con lo que ellos dicen. Me parece que hay una déjà vu en lo que voy a presentar el día de hoy, porque, como dice Juan Gabriel, estoy en la misma ciudad y con la misma gente. Esta conferencia, los de cuarto semestre la han traído ya 5 veces y casi siempre decimos lo mismo, los mismos, a veces. Bueno, pues la banda del recodo es la madre de todas las bandas y la filosofía es la madre de todas las ciencias. El padre, como todo es cuestión de fe, nos han hecho creer que la fisiología y la historia de la psicología, pues nos han confundido muchas veces con esto. Me parece que hay un estereotipo también no solamente entre los estudiantes y los maestros, sino en la comunidad, acerca de lo que hacen y son los filósofos, y sobre todo de qué hacen y qué somos los psicólogos. Y eso me parece que es terrible, porque pareciera que somos dos profesiones de ociosos que no servimos para nada. Los filósofos son los señores de barba, de pensamiento, quién sabe qué, que huelen feo, no se bañan, y tenemos el mejor ejemplo que Suraya contradice, es guapa, se baña a diario y piensa mucho. Y mi amigo Rigo ni se diga, es impecable. Sin embargo, me parece a mí que esto también tiene mucho que ver con la flojera de algunos profesores de esta facultad, que veían como algo raro, ocioso, innecesario, anticuado, ancestro, el que hubiera materias como la filosofía, la historia, de la psicología, porque pues ya pasó eso, y la filosofía pues la de ellos es la buena. Nosotros ha sido un reto desde 2008 con este programa, poder reflexionar junto con los alumnos y pensar no en adoctrinar, sino en que cada quien descubra su verdad a su tiempo. Me parece a mí que hay cosas que son importantes para estos temas, o a mí se me hace importante. Sobre todo, todos tenemos que plantearnos cómo es que conocemos, cómo validamos lo que conocemos y si lo que hacemos es científico. Hemos
una y otra vez descalificado aproximaciones, personas y corrientes en la facultad sin que tengamos ningún fundamento. Sencillamente tenemos prejuicios, tenemos ideas raras acerca de lo que son los conductistas, de lo que son los psicoanalistas, y cuando nos tenemos en el borderline, que es las flores de Bach o los temas delicados, pues eso no pertenece al reino de la ciencia, como si ponerle número a las cosas a las sociedades científicas. Me parece que es una inquietud válida y legítima, no solamente de los que estamos en pantalla, sino de ustedes como alumnos, que es lo que menos importa. Plantearse esto de cómo es que conocen y saber si lo que conocen o lo que creen ustedes que conocen o lo que explican tiene algún fundamento y pueden meterlo en la categoría de lo científico. Tenemos donde escoger. Afortunadamente, en la historia de la humanidad hay muchas aproximaciones, muchas formas de dar respuesta a estas preguntas. Y así desde los griegos hasta la edad contemporánea, tenemos una serie de corrientes, de aproximaciones, teorías, y yo voy a hacer una afirmación muy temeraria. Atrás de cualquier corriente psicológica o aproximación, o como le llaman ahora, siempre habrá un fundamento epistemológico y filosófico. Lo sepamos o no, lo neguemos o no. Creo que pertenezco a la generación que se fue con la finta. Nos independizamos de la Facultad de Filosofía y creímos que nos habíamos independizado de la filosofía, lo cual es falso. Únicamente una separación de edificio, porque el objeto y el método y las cosas que estudiamos eran diferentes a las que se estudian en filosofía. Eso no nos abstrae ni nos quita los fundamentos que tiene cada una de estas apuestas. Son apuestas de cómo es el hombre, cómo es la verdad, cómo son los conocimientos, qué es lo científico. Pertenezco a la generación que en primer semestre nos adoctrinaba con un libro que decía psicología es ciencia y ciencia es todo lo que tiene números y barrabasadas por el estilo. Y entonces nos inyectaron, nos infectaron más bien de prejuicios, de falsas concepciones y de ideas, donde era científico lo que tenía números, lo que era observable, lo que era experimentable, y cachán, imagínense, el extraordinario doctor Rigoberto León, que es de los mejores que explica Piaget, si dijera, ¿qué hago? ¿Qué hago con lo que me dice Rigo? ¿Le creo o no le creo? Y Pablo Fernández que dice que es otro dorado, esto es científico o no es científico. Y las múltiples digresiones que trae a los salones Suraya, ¿es científico o no es científico? Y empieza uno ese prejuicio a perseguirlo durante toda la carrera. Parece que no, pero cuando uno hace la tesis, cuando escribe un artículo, siempre, inevitablemente atrás, está una apuesta de cómo conocemos y cómo creemos que es verdadero lo que hay. Y verdadero no significa que tenga significancia al punto 0005, porque es una metodología y tiene una tradición que es importante. La facultad ha pasado de la madurez, o dicen que es madura, porque ya no nos peleamos en los pasillos, ya cada quien, en el autismo que nos caracteriza, trae nuestra propia filosofía, nuestro propio método, nuestra propia forma de ver las cosas. Y además ahora que dicen que todo se vale, pues está canijo. Y en este cuadrito que tengo por ahí, pues no son ni todos los que están, ni están todos los que son, porque siempre ha sido el problema de cómo y a quiénes le damos los créditos de las paternidades. Por ejemplo, el propio Freud no necesariamente reconocía autores que ahora sabemos que tuvieron influencia en su pensamiento, o el que hizo el dibujito se cargó mucho con los psicoanalistas, metió a Pablo en un lugar que no debe estar, está retorciéndose su tumba, porque nunca fue conductista ni psicólogo. Nos donó y nos dio a los psicólogos muchísimas aportaciones, pero nunca fue psicólogo. Está Piaget, gracias a Dios. Y quien hizo el dibujito seguramente está al cargo de la psicología moderna. Yo los invito a que lean ustedes los libros de historia de la psicología norteamericanos, y a veces no aparece Piaget y jamás aparece Vygotsky. Y esas son visiones y prejuicios que han perdurado en la formación de todos nosotros. Yo los invito a todas y a todos a que dediquemos un momento a pensar esto que nos gusta, esto que nos interesa, esto que nos inquieta, ¿dónde está fundamentado? ¿Qué es lo que sostiene y cómo es que lo hacemos? Y no puede ser por votación, ni mucho menos lo que es científico. Me encontré por ahí un psicólogo español que me facilitó la vida a mí y mis alumnos. Nos regaló este cuadrito.
con dos ejes, el epistemológico y el ontológico. Y en las cúspides de ambos tiene racionalismo y empirismo, en otras materialismo y idealismo. La corriente que ustedes quieran, el ejercicio que hago siempre con mis alumnos, es tratar de ubicar las corrientes, las teorías en estos cuadrantes y ver más Perdón, cerca. perdón, Germán, fíjate que no está corriendo la presentación, entonces no estamos viendo el cuadrito que nos dices. A ver si lo puedes avanzar. Seguimos en en la primera diapositiva. No, en la primera diapositiva no es posible. Y no ha corrido. Perdón, pensé que tú no lo habías querido avanzar. No, sí, hasta le puse movimiento y todas las payasadas del mundo. Me gusta la Ah, primera. sí, estamos en la primera. La segunda no se ve. La segunda, o sea, las vemos en el lado chiquitas, pero no las vemos. Le pedí entonces al ingeniero que me apoye para que tomando la Bueno, vea. ok. Esta, ¿Nos vamos a la dos? esta es la dobla de estereotipos. Ok. Entonces les pedimos que una disculpa a nuestros asistentes que nos aguanten tantito para que se pueda proyectar bien la presentación. Y perdón por no interrumpirte antes, pero no estaba yo segura de que sí, sí, lo ibas a correr un poco Y a ver después. si es lo malo, ya no sabemos de memoria qué decimos, entonces digo Suraya, va bien, va en la quinta y no, no es cierto. Había cambiado ahí las diapos. Ay, sí, estas cosas nos suceden. Ay, mira, si sucedió hoy un broncón aquí en la universidad, porque Así es, de repente no hay votaciones, porque nos falló la banda ancha. tal vez, sí. Entonces, la tecnología no tiene palabra, ni modo. Esta es la uno que tiene un efecto muy bonito. No, no, creo que no. Bueno, quitémonos de payasadas y vamos a la. Ahí está Eso la es, dos. Ahí está la dos. así es. Los niños que están ahí tan delicados, pues nunca les tocó los remedios psicopedagógicos de nuestras mamás que están a la derecha. Y lo otro es una vacilada. ¿Qué somos? Filósofos, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Queremos a dónde vamos, como somos que venimos. Parece que es una broma y quisiera que se entendiera así. Respeto y quiero mucho a los filósofos y a los psicólogos, pero me gusta que la gente sonría a esta hora de la tarde. La que sigue, por favor. Están identificadas algunas de las principales, no digo todas las corrientes epistemológicas que son en psicología, las más conocidas, y las tres preguntas que yo creo que son importantes. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo validamos lo que conocemos? ¿Y cómo lo metemos al carrito del conocimiento científico si es que cabe ahí? La que sigue, por favor, ingeniero. Es es una especie de línea del tiempo que va desde la antigüedad hasta la edad contemporánea, donde da cuenta de las principales corrientes epistemológicas, filosóficas que han habido. Adelante, por favor. Y cuando hablaba como loquito que no entendía qué estaba diciendo, es que decía yo que ni están todos los que están en el lado de los filósofos, ni en los psicólogos. Pero bueno, espero para el próximo tener una más completa. Y la que sigue ahora sí, por favor. Este es el cuadro al que me refería, que es el que me ha salido estos años con mis alumnos. De Tortosa es un escritor español, psicólogo, y con estos ejes me permite a mí tratar de ubicar corrientes y a mis alumnos les facilita un poco más la vida. Yo no digo que sea perfecto porque llegó el maldito Kant, se nos citó en medio de aquí, y entonces es un problema, pero los chavos la detectan rápido y ha sido de gran utilidad, se los paso al costo. Y finalmente, si no me equivoco, la última. Me dijo, voy a tener un minuto para hablar y cumplí como los buenos. No, no parece, ya ven. Les dije que el ingeniero Gol la tenía conmigo. Me faltaba es mi estudio, que es mi lugar de estar maquinando estas locuras. Y le quité la música porque ahora todos lo censuran, ¿no?
La música que antes podíamos usarla, pues ahora nos las tumban y esto se proyecta en los canales y ni modo, entonces sin música. Por la paz del rector queda con ustedes, hermanos, yo he dicho mi verdad. Me salve y se salve usted, ¿verdad? De compartir pantalla. Ahí estamos. Soraya, no te oyes, Soraya. Digo que muchísimas gracias por tu presentación, Germán. Y entonces te comento que aquí tenemos varios alumnos ya o asistentes, a lo mejor hay otros que no son alumnos, pero no han hecho comentarios, solo saludan, nos mandan, tenemos alguien que nos saluda desde Chiapas, tan con gusto de estar por aquí, pero no nos han hecho ninguna pregunta o algún comentario. Voy a iniciar la segunda presentadora, soy yo, soy también la ponente y la moderadora, entonces voy a avanzar en esto y si hay algunas, pues se van animando en el camino, en cuanto termine, pues podemos hacer también comentarios, preguntas al doctor Germán, sin ningún problema. Aquí compartimos con muchísimo gusto. Me apena presentarme a mí misma, pero en esta ocasión no hemos tenido moderadores que vengan a apoyarnos. Y bueno, les comento rápidamente que yo soy profesora titular C de la Facultad de Psicología, soy miembro del SNI nivel 2 y realicé mis estudios de maestría en filosofía en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, y soy doctora en filosofía por la UNAM con mención honorífica en la Facultad de Filosofía y Letras. He sido Research Fellow en el Center for Philosophy and History of Science en la Universidad de Boston y cuento con publicaciones nacionales e internacionales. Desde 2003 he sido responsable de proyectos PAPIT con sede en la Facultad de Psicología y en 2008 recibí el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, dicho lo cual, pues me voy a compartir la pantalla, lo cual tal vez debía haber hecho antes, ¿verdad? Esperemos que, ya me dicen si hay cualquier problema o por alguna razón no se deja, espero que no. Y vamos además de, ay, ¿dónde está aquí? Vamos a compartirla. Y bueno, el título que para esta ocasión pusimos fue Controversias y enseñanza de la filosofía y la psicología. Como dice Germán, algunas de estas cosas las repetimos porque pues tratamos de bordar sobre el programa de filosofía y la psicología, pero siempre hay algo nuevo, diferente en los temas que vamos tratando. Justo el año pasado estábamos en el contexto de los 50 años de la facultad, entonces pues nos fuimos, ahora a mí no me avanza, déjenme regresar a la segunda diapositiva, a ver si le abrimos otra vez, a ver si se deja. Bueno, como he comentado a mis alumnos, pero espero que aquí haya algunos más que no son alumnos actualmente míos, y también por eso nos gusta tener al conjunto de profesores a los que se puede conectar y estar con nosotros en este seminario y luego en estas actividades, para que los estudiantes además tengan un poco un conocimiento de diferentes perspectivas que trabajamos los profesores. Sin embargo, pues esta asignatura, Filosofía de la Psicología, que se ubica en el cuarto semestre, tiene una relación tanto con la historia de la psicología, con la que iniciamos en el primer semestre, con la que abrimos el área de formación general para los estudiantes en este plan de estudios 2008, y con la que tratamos de darles una perspectiva de la organización, tanto del área de formación general que han llevado los 4 semestres que han cursado, como de la organización de esta en tradiciones. Además, la propia organización de la asignatura pues va mostrando las raíces filosóficas, fisiológicas y dentro de la física, en la cual surge la filosofía en el siglo XIX, y tratamos de hacerles comprensible
pues este mapa de distintas tradiciones en los aspectos tanto de los objetos de estudio diversos con los que cuenta la psicología, de las distintas metodologías. Y al llegar al cuarto semestre, lo que tratamos es que, además de que ya lo vieron en principio en historia, pero ya han visto todas estas asignaturas y están cursando las del cuarto semestre, pues que tengan una perspectiva de cierre con filosofía de la psicología. Tratamos de que puedan ahora ya con los contenidos en buena medida teóricos que han estudiado, pensar, reflexionar acerca de la naturaleza de la ciencia que tratamos de mostrar en qué sentido, y ahora me referiré con más detalle a eso. Entonces, les decía, pues es un poco el esquema de la organización de nuestra historia de la psicología, donde llegamos digamos, al parteaguas, al momento inaugural, que tiene sus discusiones, también eso lo hemos comentado en historia, en donde se considera que Wundt es el padre de la psicología, pero que inmediatamente empieza a tener polémicas con filósofos como Brentano y con Dilthey, y cuya concepción va a tener alguna relación en cuanto al objeto y al método, ya sea porque no están de acuerdo o porque se toman algunos aspectos de lo que Wundt propone. No me detengo en esto, pero es un esquema con el que tiene utilidad, nos sirve para comprender pues lo que vamos a hacer en filosofía de la psicología. Empezamos, digamos, tenemos estas ideas, promovemos la perspectiva de la filosofía, así como la historia de la ciencia y de la psicología, pues van a darles una mejor comprensión, ¿no? Eso es lo que intentamos. Y entonces por eso esta historia de la psicología con las tradiciones de pensamiento psicológico, que es cómo se organiza la asignatura, y les mencionaba yo la propia área de formación general, sea una base, y vamos a ver ahora en qué sentido. La filosofía de la ciencia es un principio para la reflexión acerca de la naturaleza científica en debate, en controversia de la filosofía de la psicología, que es la aproximación que tomamos para esta asignatura. Bueno, pues así en la unidad 1 hacemos esta revisión de unos autores, de un autor, Hempel, pero que polemiza con otros autores, ahora lo mencionamos con mayor detalle. Después vamos a ver, aquí quedó como título de la unidad Paradigmas psicológicos y su fundamentación desde la filosofía y la epistemología de la ciencia, pero en realidad no son paradigmas psicológicos, que vamos a ver que tiene un corte kuhniano ese concepto, que también revisamos, sino en realidad son las tradiciones y su fundamentación en controversia. Y después la tercera unidad, donde se sigue retomando ahora un tema específico que tiene que ver con la naturaleza de la conciencia en la filosofía y en la psicología contemporánea. Entonces, les mencionaba yo que desde la primera unidad de filosofía de la ciencia, lo que hacemos es presentar controversias, en este caso en la filosofía de la ciencia, y en ese sentido Karl Hempel, nos permite de una manera importante mostrar estas, digamos, perspectivas. Él es un crítico del inductivismo estrecho, él está a favor de un modelo explicativo nomológico deductivo, y a partir, digamos, de su defensa del papel de las hipótesis como punto de partida, y de su crítica a la observación, que generalmente se piensa, como mencionaba Germán justamente, que la observación es el punto de partida. Bueno, Hempel nos va a decir que no, que las hipótesis son el punto de partida y la observación y otras cuestiones metodológicas permitirán poner a prueba esas hipótesis, aceptarlas o rechazarlas para construir explicaciones. Bueno, en estas controversias, porque todo el texto de Hempel está dado en ese tono de controversia, también agregamos, y esto no es de Hempel, sino de nosotros, el énfasis
en mostrar algunas ideas previas o prejuicios acerca de la ciencia que generalmente nuestros estudiantes traen, que muchas veces los propios profesores tenemos y que no vamos a poder revertir, superar y salir de esa perspectiva generalmente muy dada al inductivismo estrecho, a un empirismo ingenuo, si no nos damos cuenta de que usamos ese tipo de ideas, nociones, en fin, que son parte de la manera en la que estamos entendiendo lo que es la ciencia. ¿Por qué nos interesa hablar de la naturaleza de la ciencia y no nos vamos directamente a los temas de la filosofía y la psicología? Bueno, porque hay muchos elementos que, a pesar de que ya se encuentran en el cuarto semestre, nunca los revisaron antes con detalles, se aproximaron, vieron las dificultades o las posibilidades, los alcances, por ejemplo, del papel de las hipótesis y las teorías. Entonces, con estos elementos que traemos de la filosofía de la ciencia, aunque sea así en breve, rápidamente, tratamos de que la reflexión acerca de las distintas tradiciones en psicología, pues permita comprender algunas aproximaciones y críticas, pero sobre todo lo que puede ser el carácter científico de esas tradiciones. Entonces, retomamos un texto de este libro de Guérin, de Víctor Guérin, donde pues el autor nos habla, nos permite hacer el puente de la filosofía de la ciencia a la filosofía de la psicología, y luego entramos a una serie de textos donde vemos controversias de las tradiciones de pensamiento psicológico que ya han estudiado nuestros estudiantes, el psicoanálisis, el conductismo, el cognitivismo, en estas versiones llevan incluso materias completas acerca de Piaget, acerca de Vygotsky, procesamiento humano, en fin, y el construccionismo social. En general, lo que tratamos es de mostrar que en la filosofía de la ciencia hay distintos criterios y que dependiendo de los criterios con los que nosotros vamos a entender qué es la ciencia, pues también podemos entender, aceptar mejor o no hacerlo, estas concepciones, estas tradiciones de pensamiento psicológico. No tratamos de que sea algo de indoctrinación, al contrario, que bajo estos criterios y este conocimiento, pues nuestros estudiantes puedan tomar una posición, argumentar las decisiones teóricas que están haciendo o que harán en el futuro, y además pues estamos tratando de superar o mostrar ciertos obstáculos epistemológicos para salir de ellos, para poder superarlos. Un ejemplo de las controversias, y tal vez es uno de los más claros, es la que se da entre Mario Bunge y Gregorio Klimovsky. Revisamos unos materiales de cada uno y vemos con claridad algo que Hempel ya nos venía anticipando en la unidad anterior, que se refiere a estas diferentes maneras, estos criterios distintos dentro de la filosofía de la ciencia, y tratamos de que no los acepten a ciegas, sino que los puedan argumentar revisando justamente las críticas y las aportaciones de uno y otro acerca del psicoanálisis en este caso. Es interesante porque son dos filósofos contemporáneos argentinos, los dos son filósofos de la ciencia, en fin, que reconocidos. Entonces, nos parece que eso nos aporta de alguna manera estos criterios para que los estudiantes construyan sus propias posiciones y puedan argumentar en favor de estas. Pues la tercera unidad también es una unidad de controversias. Ahí vamos a hablar de filosofía y cognición. Hay algunos materiales en este programa, los tomamos de algunos libros de la doctora Patricia Corres, de quien pues nos acordamos con muchísimo
fauvismo, en fin, que nos permiten hacer un repaso. Descartes, por cierto, que se conecta muy, muy bien con el siguiente texto, el texto de Guerrero del Amo, José Antonio Guerrero del Amo, también en este mismo libro, Filosofía de la Psicología, y que nos permite hablar sobre esto, perspectivas actuales sobre la conciencia. Entonces ahí hay toda una revisión de concepciones que se dan más o menos contemporáneas del siglo XX, básicamente, donde hay una serie de problemas que parecen venir o de concepciones que vienen de la filosofía y que han sido retomadas no solo por la filosofía de la mente, sino por la propia psicología en esta discusión, en esta tratando de saber qué es la conciencia, tratando de explicarla, ver si es posible su estudio dentro de la ciencia. Entonces, este también esta es una unidad también de controversias, que es lo que nos ha movido y nos parece muy interesante en la asignatura. Bueno, para concluir, quiero mencionar que algunas de las cuestiones que nos interesan básicamente en esta asignatura es enseñar acerca de la naturaleza de la ciencia de una manera breve y general, pero enfatizando en los temas de hipótesis, teorías, en el papel fundamental que tienen para la ciencia, porque estamos muy acostumbrados a hablar de la observación, de la medición, en fin, pero tratando de ubicar esto en el contexto de lo que son las teorías científicas. También tratamos de mostrar distintas controversias sobre la naturaleza de la ciencia, por ejemplo, la deducción versus la inducción, y pasar del marco de la filosofía de la ciencia al de la filosofía de la psicología. Y esto lo comento brevemente. En el plan de estudios anterior, solo teníamos una asignatura que era filosofía de la ciencia. En este plan de estudios, nuestro interés era justamente posicionarnos desde la filosofía de la psicología, pero no podemos hacer abstracción o ignorar que se da el marco de la filosofía de la ciencia. Bueno, y entonces hacerlo no de una manera lineal, en fin, sino exponiendo las controversias acerca de la psicología como ciencia, porque bueno, pues estas están presentes. Y bueno, pues con esto yo concluyo y agradezco mucho su atención. Voy a checar ahora si tenemos comentarios, tanto para Germán como para mí, y dejo de compartir, pues para poder avanzar en nuestra conferencia. Eh, hasta aquí, sí, ahora aquí hay un comentario de Araceli Almazán que pregunta cómo se relaciona la filosofía con el estudio de la mente y el comportamiento. Germán, no sé si tú quieres comentar al respecto. Y también nos pregunta Araceli, ¿qué es la filosofía de la mente? Ya esa pregunta podría yo intentar responderla. Bueno, y ahí pide algún recurso para aprender más al respecto. Pero si quieres tú comentar un poco esto, de la relación mente-comportamiento que nos pregunta. Bueno, voy a actualizarla en la facultad. Nos han dicho que la conducta observable es la única que vale la pena estudiar. Sin embargo, la conducta es parte de un proceso, la parte final. Hay otros que les interesa qué es lo que ocurre, lo que antecede a la conducta, comportamiento manifiesto. Afortunadamente y desafortunadamente, lo que pasa dentro de nuestra piel, no tenemos acceso a él. Los pensamientos, sentimientos, a veces las emociones sí, porque nos ponemos coloraditos y revelamos lo que traemos adentro. Pero siempre esa barrera de lo que está dentro de nuestra piel ha sido un reto para la psicología. Hasta donde yo logro entender, todos los psicólogos, absolutamente todos, hacemos uso del lenguaje para tener acceso a este mundo interior de las personas. Me parece a mí que estas controversias fueron importantes en su momento. Hoy yo creo que ya ese pleito está muy superado, pero me parece ya movieron los que tenían estas ideas raras. Muchas gracias, Germán.
Este, bueno, tomo la siguiente pregunta en relación a qué es la filosofía de la mente. Y bueno, Araceli, ya después te pido si me mandas un mensajito porque pides recursos o me imagino que algunas referencias para aprender más al respecto. Bueno, la filosofía es una disciplina que tiene muchas subdisciplinas, digamos. La filosofía de la mente es una de ellas. A lo mejor podríamos decir que es muy antigua, pero también es muy reciente. Digamos, en la filosofía desde hace, híjole, no digo siglos, pero casi que milenios, desde los antiguos griegos. Bueno, es un tema el asunto de qué es, en ese momento no se habla de mente, se habla de alma. Aristóteles, Platón, en fin, de allá para acá hay una gran cantidad de filósofos hablando del alma y de lo que ellos consideran que es, digamos, esta entidad. En el siglo XVII, yo creo que de una manera muy importante con René Descartes, vamos a tener un paso, ya no es un alma como la de los antiguos o la de los medievales, que pasa por toda una concepción, digamos, religiosa del cristianismo, sino a Descartes, que le interesa mucho hablar de la filosofía de la naturaleza, se va a referir a un alma racional y la palabra que usará mucho, sobre todo cuando escribe en latín, es mente. En francés no existe la palabra mente. Entonces, muchas veces en las traducciones de Descartes se usa la palabra alma, pero en realidad él está, o espíritu, pero él está hablando de la mente, de esta entidad racional con la que el ser humano conoce. Bueno, a partir del siglo XVII, hablar de mente es algo mucho más común y sobre todo epistemológicamente, digamos, se va viendo cómo la mente, la razón humana está construyendo el conocimiento y en buena medida se van a referir al conocimiento de la ciencia. Pero podemos decir que a partir del siglo XX, junto con otras, digamos, concepciones en la filosofía que se está construyendo, la filosofía del lenguaje, en fin, surge una filosofía de la mente con una relación, digamos, no necesariamente con la psicología, pero que toca los temas de la psicología también y que a veces muchos psicólogos pues se han acercado también a esta filosofía de la mente para tratar de comprender mejor su propia disciplina o las polémicas o debates, en fin, una serie de cuestiones al respecto. Yo te podría decir, aparte de que puedan buscarse referencias acerca de filosofía de la mente, que en el Instituto de Investigaciones Filosóficas hay toda una investigación en términos de grupos de investigadores, filósofos, que no solo filósofos, también hay de otras disciplinas que se han acercado a la filosofía y se han formado en ella para hablar y debatir, investigar y conocer mejor qué es este tema, qué es este asunto de la mente desde la perspectiva filosófica, que es una perspectiva diferente a la psicológica, como de alguna manera a la que se refería el doctor Germán Alberts. Y luego, pues si me mandas un correo, yo podemos buscar viendo tu interés, en fin, algo que como referencia te pueda ser útil. Por último, está aquí Eduardo Fonseca, que pregunta qué relación tiene la psicología positiva con la filosofía. Pero yo quisiera dejar esta pregunta más hacia el final para darle paso a la ponencia, a la conferencia del doctor Rigoberto León. Entonces, si me permites, Eduardo, vamos a dejar esta pregunta para el final, hacia el final y después de la presentación. Vamos a presentar al doctor Rigoberto León, que es profesor de la Facultad de Psicología, que se ha dedicado al estudio de los temas de cognición, bueno, entre otras cosas. No digo cuántos años, Rigoberto, es licenciado y doctor por la Facultad de Psicología, ha sido participante en los proyectos PAPIT también de hace muchísimos años, ha colaborado con nosotros y ha tenido proyectos propios.
Él se ha dedicado conoce bien, ha trabajado desde la perspectiva de la psicología experimental y también de la psicología educativa. Comparte, digamos, estos campos y los temas de cognición, además, digamos, de que es un especialista en cuestiones de obstáculos epistemológicos, ideas previas, en varios dominios específicos y tiene publicaciones, por supuesto, al respecto. Entonces, pues vamos a dar paso, Rigoberto. No sé si quieras decir algo más de tu currículum. No, nada más. Y vamos a dar paso, pues, a la conferencia. Él nos tiene preparado el proyecto original de Piaget, una relectura de la epistemología genética, que es un tema importante dentro de nuestras tradiciones. Adelante, Rick. Voy a pasar a compartir pantalla. Me dicen si se ve. Sí, ¿Sí? adelante. Sí. Ok, bien. Bueno, básicamente en psicología, y es también una asignatura que llevan nuestros estudiantes en segundo semestre, la famosa teoría psicogenética de Jean Piaget. Básicamente digamos, esa parte de la obra de Piaget es la que se conoce en muchas digamos, de las escuelas o de las facultades de psicología. No sin, digamos, no sin sin eso menoscabar la obra completa de Piaget, sino básicamente también porque digamos, esa aproximación hacia lo que ya podríamos llamar psicología genética digamos, es una labor bastante grande que desarrolló Piaget. Pero en general para esta plática hemos decidido nominar, titular esta plática con, digamos, el proyecto original. Es decir, hablar más bien de esa perspectiva que tenía Piaget cuando empieza a trabajar en psicología y qué es lo que lo lleva a trabajar en psicología, porque su interés desde un inicio, un interés que está, digamos, diferenciado en los distintos ámbitos en los cuales trabaja, pero también que está gobernado por cierto tipo de ideas, digamos, que empiezan a surgir desde que él empieza a formarse intelectualmente. Piaget es biólogo de formación, es, digamos, por accidente psicólogo, pero su interés es básicamente muy dirigido hacia la epistemología, una rama de la filosofía, y fundamentalmente sobre digamos, una adjetivación muy específica de esa epistemología que le va a denominar epistemología genética, que es un sinónimo para él de epistemología científica. Entonces, ¿cómo llega a fundar, digamos, una nueva ciencia? Hagamos un poco de historia. En el transcurso de sus estudios universitarios, Piaget se orientó hacia la epistemología de la biología y después intentó un trabajo de mayor envergadura sobre la teoría del conocimiento en general desde el punto de vista biológico. Vuelvo a repetir, Piaget de formación es biólogo, por accidente va a llegar a ser psicólogo, pero su interés está en la construcción de una epistemología de corte científico, una epistemología genética. Dice, concluido el doctorado en biología, Piaget fue a Zúrich para estudiar psicología y luego a París, donde trabajó con Brunswick. Ahí tuvo por fin el sentimiento de haber encontrado una vía que conciliaba la investigación epistemológica con el respeto hacia los hechos. Básicamente a Piaget le va a interesar de entrada fundar, digamos, una teoría del conocimiento, una epistemología, pero básicamente, a diferencia, y él hace una crítica de lo que llaman las epistemologías tradicionales, y esas epistemologías tradicionales él las data entre Aristóteles y Kant, y básicamente dice que están respondiendo cierto tipo de preguntas que no tienen mucho destino. Por ejemplo, preguntar qué es el conocimiento no es una pregunta que oriente bastante bien. O preguntar sobre las capacidades que pueden tener los seres humanos tampoco puede ser una pregunta que oriente suficientemente bien desde la perspectiva de Piaget.
Pero, o sea, a la edad de 34 años decidió abandonar la filosofía y la Facultad de Letras, en donde daba clase, y fue a trabajar a la Facultad de Ciencias en Ginebra, donde se realizaban las investigaciones en psicología experimental. Estos orígenes los podemos datar inicialmente en un trabajo que va a llevar en los laboratorios, fundamentalmente en los laboratorios de psicología, en donde habían trabajado, todavía algunos trabajaban como Alfred Binet, también Claparev, quien va a ser un poco su mentor. Pero básicamente en esta primera etapa, digamos, muy a los inicios de la década de los 20 del siglo pasado, básicamente, voy a repetir, Piaget, haciendo una crítica a las epistemologías tradicionales, él pretende construir una epistemología científica y esa epistemología científica debe de estar, digamos, de ser obra de una pregunta básica. Y la pregunta básica para Piaget es cómo se pasa de un periodo o de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento. Esta es la pregunta que inaugura todo el trabajo de Piaget. Ahora, responder a esta pregunta va a requerir de 3 pasos. 1, elaborar una ciencia teórica que va a ser la epistemología genética, contar con una ciencia experimental que va a ser la psicología y para él denominada psicología genética, y fundamentalmente tener un laboratorio natural de estudios que va a ser el niño. ¿De acuerdo? Por eso, la psicología genética de Piaget no es una psicología infantil. Nosotros tenemos dentro de los ámbitos de estudio de la psicología, y fundamentalmente de la psicología del desarrollo o de la psicología del ciclo vital, nosotros tenemos una psicología infantil que data fundamentalmente en una etapa muy específica, como tenemos la psicología de la adolescencia, por ejemplo. Pero para Piaget no es una psicología infantil, tampoco es una psicología evolutiva, digamos, evolutiva en el sentido del ciclo de vida, ¿sí? Para Piaget, el niño no es otra cosa más que un laboratorio natural. Un laboratorio donde se puede dar respuesta a cómo se pasa de un periodo de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento. Si quiero responder esa pregunta, entonces debo de estudiar al niño, ¿sí? Y debo de hacer una serie de trabajos con el niño para darme cuenta de esos cambios, esos traspasos de un periodo de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento. Por ende, el foco del programa de investigación de Piaget es el conocimiento. Ese es su objeto de estudio. El conocimiento, y si lo queremos especificar mejor, el desarrollo del conocimiento. Bueno, si le podemos poner, digamos, dentro de la psicología una etiqueta a ese desarrollo de conocimiento, entonces hay que llamarle inteligencia. Y para Piaget, esos libros como del 36, como el gran monumento a la psicología, como es El nacimiento de la inteligencia, o ese libro del 50 de la psicología de la inteligencia, de hecho lo que está hablando Piaget es del desarrollo de los conocimientos, del conocimiento matemático, del conocimiento físico, del conocimiento biológico, por ejemplo. Dice, y más concretamente lo que le interesa es la explicación biológica del conocimiento. Es decir, para Piaget hay una continuidad entre las estructuras biológicas, las que todos tenemos en el momento de nacer, y las estructuras de conocimiento, las estructuras intelectuales que se construyen después del momento de nacer. ¿De acuerdo? Esa continuidad debe de estar enmarcada en 2 grandes mecanismos propios de la biología y propios de lo psicológico, la asimilación y la acomodación. Y deben ser básicas para poder explicar el proceso de equilibrio o fundamentalmente el proceso de equilibración. Porque el proceso de equilibración es el que me debería de dar cuenta precisamente del pasaje del conocimiento, equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, etc. ¿Sí? Ad infinitum. ¿Sí? Es decir, si el conocimiento, las matemáticas, la lógica, la física y las ciencias en general nos sirven para describir, analizar, explicar y comprender cómo funciona la naturaleza, es porque hunde sus raíces en la biología humana, que es a su vez parte de esa naturaleza. Por eso es que Piaget va a defender esa continuidad entre lo biológico y lo psicológico.
No obstante, dar sustento a esta hipótesis requiere poder mostrar la continuidad entre las raíces biológicas y las formas superiores del conocimiento humano, que sería básicamente la inteligencia. Por ende, entonces, ¿qué papel tiene la indagación psicológica en su programa de investigación? Ya habíamos dicho al inicio que la psicología no es otra cosa más que el brazo experimental de la ciencia, que es la epistemología genética. Es decir, la epistemología genética es la ciencia teórica, mientras que el que abastece de datos, digamos, de investigación empírica, está abasteciendo a esa epistemología genética para que deje de ser lo que Piaget tanto criticaba, las epistemologías tradicionales, pura especulación sobre el conocimiento, sobre cómo se origina el conocimiento, o cómo cambia el conocimiento, o cómo somos capaces de conocer los seres humanos. Pues básicamente lo que necesitamos son datos. Y la psicología genética particularmente, aporta datos. Va a aportar esos datos estudiando al niño en su desarrollo. ¿Sí? Dice que son el fundamento de las formas superiores del conocimiento humano, en particular de la lógica y las matemáticas, el espacio, el tiempo, el número y la causalidad. Es decir, Piaget lo que va a estudiar son las categorías básicas del razonamiento humano, y son estas cuatro: el espacio, el tiempo, el número y la causalidad. Nos suena esto, que ya lo leímos, y lo leemos en la Crítica de la Razón Pura. Piaget es profundamente kantiano, ¿sí? Y como buen kantiano va a estudiar ahora los fundamentos de los ladrillos sobre los cuales construimos el conocimiento. Y esos ladrillos son precisamente esas categorías de la razón: el espacio, el tiempo, el número, la causalidad. El resultado de esta indagación fue la construcción de la psicología genética, una nueva y en su momento revolucionaria visión de la psicología del desarrollo y de la inteligencia, pieza clave, a su vez, de una no menos novedosa teoría del conocimiento de base empírica, la epistemología genética. Con esto creo que queda claro cuál es el lugar que ocupan la psicología genética por un lado y la epistemología genética por el otro. Es decir, esto se observa muchísimo mejor en el transcurso, o cuál es el proyecto que va a estar llevando Piaget a cabo a lo largo del tiempo. Si revisamos, estas no son todas las obras de Piaget, hice una selección con aquellas que consideré que explican muchísimo mejor esta diferencia que va construyendo Piaget. Junto con esta primera obra de la representación del mundo en el niño de 1926, aparecen en la misma década de los 20 dos textos que tienen que ver con básicamente eso que le interesa estudiar a Piaget: las formas de razonar que tiene el niño. Es decir, cómo razona el niño, las formas de razonar. Y básicamente en el juicio y el razonamiento en el niño, o el lenguaje y razonamiento en el niño, son básicamente ese conjunto de obras. Esta triada con la representación del mundo en el niño, lo que obedece también es a un modelo metodológico específico. Es decir, aquí es donde está la construcción de lo que damos en llamar el método clínico piagetiano, ¿sí? Ese método clínico que está basado en un interrogatorio constante con una serie de contraargumentos que se están dando al niño, y el cual se está persiguiendo, como decía Claparède en el prólogo a la obra de Piaget, es decir, está persiguiendo el pensamiento del niño para ver cuál es la estructura que posee. Algo le interesaba a Piaget en el momento en el cual él pretende construir una epistemología genética. Da una ojeada a la psicología de su tiempo, a la psicología de los años 20 del siglo XX, y no encuentra muchos datos, ni los datos de Bruen, ni los datos de Claparède o de Binet, por ejemplo, son suficientes para lo que persigue Piaget. Por eso Piaget empieza a estudiar. Y curiosamente Piaget le quería dedicar 5 años para agenciarse de ciertos datos y después construir su epistemología genética. Afortunadamente para nosotros, como psicólogos, eso le llevó más de 60 años de estudio, ¿sí? Pero esta primera época queda muy bien, muy bien clarificada con lo que es un punto de llegada inicial, que es un libro de cumbre dentro del pensamiento psicológico
mundial, que es el nacimiento de la inteligencia en el niño, ¿sí? Posteriormente, si ustedes ven los siguientes trabajos, el del 41, el desarrollo de las cantidades en el niño con Barbel Lineker, o la génesis del número en el niño con Alina Seminska, ¿sí? O la representación del espacio también de 1926, o el criterio moral en el niño, ahí lo tengo repetido, ¿sí? Entonces pueden dar origen a precisamente esto que va a ser lo que él soñaba desde la década de los 20, que solamente va a lograr en 1950. Producir, escribir esa obra monumental que es la introducción a la epistemología genética con sus 3 tomos. El primero, el pensamiento matemático; el segundo, el pensamiento físico; y el tercero, el pensamiento biológico, psicológico y sociológico, de 1950. ¿Sí? Ese trabajo era su punto de llegada, es decir, lo que él quería era construir una epistemología genética, y en esa introducción a la epistemología genética están las bases de lo que va a ser el trabajo interdisciplinario que va a empezar a desarrollar Piaget. 2 obras posteriores de gran envergadura son la de 1975, que es un libro teórico sobre la tesis central de toda la obra piagetiana, o modelo cibernético, como le llaman algunos, que es la teoría de la equilibración de las estructuras cognitivas. Es decir, para Piaget no era importante esto de una cosa se llama periodo sensorio-motor y otra periodo preoperacional o cosas por eso, que además está mal planteado, sino que básicamente era dar cuenta en esta construcción de conocimientos a lo largo del tiempo de aquello que permite ir equilibrando precisamente las estructuras cognitivas, porque esa es la construcción que se da a lo largo del tiempo. Es decir, a lo largo del tiempo, a lo que podemos seguir en el niño, este pasaje de un periodo de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento, no es otra cosa más que ir de la construcción de una estructura cognitiva a la construcción de otra estructura cognitiva. Y por último, tenemos su último texto, escrito antes de morir en colaboración con Rolando García, un epistemólogo que afortunadamente vino a México a trabajar tanto en la Universidad Autónoma de México como en la Universidad Autónoma Metropolitana, sí, en Xochimilco. Y ese trabajo es una síntesis precisamente de esa visión que tenía de la interacción entre las ciencias, Piaget, y que es la psicogénesis e historia de la ciencia. Un libro verdaderamente que va recorriendo todo el pensamiento piagetiano, pero curiosamente que empieza a integrar dentro de esa epistemología genética todo lo que le había dado, digamos, o todo lo que había trabajado dentro de la psicología genética, y fundamentalmente los problemas de equilibración, ¿sí? Y esa parte, digamos, esa última parte, tiene algo, digamos, importante, y es que la publicación de la introducción a la epistemología genética puede dar pie, o dio pie, para que en 1956 el propio Piaget solicitara una beca para la construcción de un centro de investigación a la Fundación Rockefeller, y ese trámite que empezó a realizar Piaget para agenciarse fondos es la construcción de uno de los centros intelectuales más importantes de la ciencia psicológica, que es el Centro Internacional de Epistemología Genética, creado en 1956 y que está en Ginebra, y del cual Piaget fue su director hasta su fallecimiento en 1980. En ese centro, año tras año, un grupo de invitados o de colaboradores de Piaget se proponían un trabajo, a desarrollar un trabajo específico que tuviera que ver con estas planteamientos o problemáticas epistemológicas, cómo se da la lectura de la experiencia, las relaciones entre el aprendizaje y el conocimiento, la epistemología del espacio, la epistemología del tiempo, la epistemología de la identidad, las explicaciones causales, la generalización, etc. Cada uno de esos temas era desarrollado durante un año en el Centro Internacional, donde muchas personas estuvieron becadas para trabajar durante un año, como Papert, por ejemplo, en cibernética, el gran Jerome Brunner, por ejemplo, ¿sí? Y después de ese año, todos los trabajos se recopilaban en un libro, que era el libro precisamente de los
famosos los etudes, que no era otra cosa que ese reporte de investigación que se hacía año con año. Y en él podemos encontrar muchísimos trabajos que tienen que ver con estos dos niveles. Es decir, por un lado vemos cómo construye el niño cierto tipo de conocimiento, por ejemplo, las nociones de número, ¿sí? O las nociones de clasificación, y después vemos un texto netamente, digamos, filosófico, epistemológico, sobre lo que es a lo largo de la historia, digamos, humana, cómo se ha concebido, digamos, el tiempo, cómo se ha podido construir el número, cómo se ha podido inventar el cero, por ejemplo, o ciertas operaciones matemáticas, etcétera. Y ese es un diálogo entre la ontogenia y la filogenia, es decir, entre la construcción que realiza un niño en su ontogenia, junto con esta revisión de la historia del desarrollo de conocimientos, lo que ha logrado la humanidad a lo largo del tiempo. Por eso decía que es el último libro, una gran herencia, que es el de Psicogénesis, Historia de la Ciencia, recapitula precisamente esa problemática. No es menor el trabajo que Piaget realiza en la psicología genética, pero parece que no se debe de olvidar que lo que está atrás de todas las investigaciones que está realizando es ese sueño que logró en 1956 y es crear un centro para la investigación de la epistemología genética con una gran colaboración de todas las ciencias, ¿sí? Ese es el proyecto original de Piaget. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor León, por esta muy interesante conferencia. Y además, digo, porque si alguien habla de epistemología, pues justamente es Piaget. Quiero comentarles, y ya ahora hablamos de alguna controversia con Piaget. Este, tengo aquí un mensaje que no leí a tiempo para el doctor Álvarez de una admiradora que lo felicita, que es la doctora Montenegro, que nos pone aquí en el chat. Sí, se me había desacomodado esto aquí un poco. Y bueno, nada más para comentar que Piaget en muchas ocasiones, porque no tenemos alguna pregunta específica, ahora regresamos al comentario de Eduardo Fonseca, pero sobre una idea de que Piaget plantea cuestiones de maduración, como si lo biológico, ya que además él es un biólogo, en algunas interpretaciones, este desarrollo del conocimiento del que nos habla Rigoberto, fuera pues también un proceso que se da en el desarrollo del crecimiento biológico, la maduración del sistema nervioso, qué sé yo. Nada más para meter un poquito el asunto de la controversia. ¿Qué nos dices? Bueno, ha habido una lectura un poco, digamos, que el propio Piaget y muchos de los piagetianos han negado, y es que Piaget trate de hacer una especie de recapitulación, digamos, a paso acelerado de la filogenia en la ontogenia, ¿no? En el momento en el cual se hace una comparación entre cómo, digamos, en épocas anteriores, en épocas antiguas, se pensaba sobre el espacio, se teorizaba sobre el tiempo o sobre el número, y estos pasos que sigue el niño, a veces lo que dice Piaget, bueno, a veces se pueden encontrar similitudes en las maneras de actuar, en las formas en las cuales trabaja, pero más bien habría que verlo no como una recapitulación, sino como una similitud de razonamiento. Es decir, que hay una cierta imposición en la cual podemos trabajar sobre la realidad, ¿sí? Es decir, es como caminar, podemos desplazarnos de una cierta manera, pero estamos obligados por la propia articulación mecánica que tenemos, ¿no? Entonces, digamos, esa forma, digamos, que pudiéramos ser de recapitulación, queda muy, digamos, alejado. Y la otra parte que siempre pongo ejemplo, tiene que ver más con desarrollo. Desarrollo es, digamos, es el término correcto para hablar de los procesos psicológicos, en este caso, como desarrollo de conocimiento, y no maduración. Maduración remite más bien a procesos biológicos, procesos de cambios físicos. Es decir, por ejemplo, si hablo de desarrollo,
Estoy hablando a veces de, por ejemplo, maduración neurológica, pero me estoy refiriendo a los procesos de mielinización que ocurren en el cerebro del niño. Pero cuando hablo del cambio en su juicio moral, hablo de desarrollo psicológico respecto del juicio moral, no de maduración, ¿sí? Entonces es como pedir, voy al mercado y no pido una papaya desarrollada, sino una papaya madura para comer, ¿no? Esa es la diferencia entre el término maduración y desarrollo. Maduración se refiere a las estructuras físicas, desarrolla las estructuras mentales. Muchísimas gracias. Sí, me parece que es importante hacer esas distinciones porque algunas controversias y algunas críticas importantes pues vienen de esos a veces malos entendidos o en formas distintas a lo que el propio autor tal vez ha defendido, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. Bueno, yo no sé si alguien quiere contestar antes que yo comente algo a Eduardo Fonseca en relación a la psicología positiva y su relación con la filosofía. No sé si Germán o tú, Rigo, quisieran comentar algo. Bueno, si se refiere a la psicología positiva de Seligman, es una teoría acerca de, digamos, la salud mental o el bienestar psicológico en general, y tiene muchos fundamentos filosóficos, pero su relación con la filosofía no la vería como particularmente, digamos, excepcional con respecto a cualquier otra teoría que se desarrolle. O sea, tiene objetivos muy específicos. Eh, Parte del origen, digamos, es aceptable como metodología, porque en general la crítica es siempre que la psicología ha trabajado con lo negativo, con los accidentes, por ejemplo, Broca, ¿sí? O sea, pero no con los elementos positivos del comportamiento. Ese es, digamos, un poco cómo se orienta Seligman, si a ese, digamos, a ese se refiere a esa parte de la psicología positiva, o sea, tiene los mismos fundamentos, digamos, filosóficos que tiene cualquier investigador que va a desarrollar una, digamos, una teoría, pero particularmente está más dirigido, digamos, a problemas netamente psicológicos que filosóficos. Sí, yo tengo un poco la misma idea y lo que podría comentar al respecto del vínculo con la filosofía, dado ese aspecto de resaltar las cuestiones, digamos, del bienestar o de la alegría o de la, en fin, de este tipo de procesos, es que se le relaciona de alguna manera al hedonismo. No sé si directamente lo estén planteando de esa manera, pero que el hedonismo es una concepción filosófica antigua, ¿no? De los antiguos griegos, podría pensarse en sus inicios en Epicuro, en fin, Aristipo, pero de alguna forma también se le relaciona con el utilitarismo a esta concepción hedónica de hedonismo que tienen que ver con el buscar el placer y huir o evitar el dolor, ¿no? Entonces, bueno, no sé si específicamente en esta práctica, digamos, dentro de la cuestión clínica de la salud mental, estén ellos preocupados por ese vínculo, pero parecería que puede relacionarse con una forma, concepciones filosóficas relacionadas con esto, que tienen sus cuestiones positivas y también sus críticas. Entonces, lo dejaríamos por ahí. Y sí hay una pregunta aquí de Araceli Almazán específica. Dice, ¿cómo ha influido la teoría constructivista de Piaget en el desarrollo de programas de intervención para niños con necesidades especiales? Bueno, de hecho es ahí también, digamos, bastante interesante todo a seguir a lo largo de las distintas transformaciones en la historia de la psicología. Es interesante. Que ya empezó a trabajar todos sus trabajos, por eso hacía hincapié que se vieran los títulos de sus trabajos sobre el espacio, el número, el tiempo, porque básicamente cuando Piaget empieza a hacer un cambio del método clínico al método crítico, ¿sí? Ya utilizando materiales, hacer trabajos como el péndulo, por ejemplo. Básicamente, todos, digamos, esos conocimientos
que estaba analizando Piaget desde una perspectiva netamente epistemológica, su construcción y transformación es lo que le interesaba, lo vieron muchos educadores, digamos, como, ya la hicimos, porque está hablando de contenidos escolares. Entonces, hacia la década de los 50, con Ford precisamente hizo un primer libro que era un poco la didáctica piagetiana y se empezó a utilizar en la escuela, es decir, es la entrada de Piaget en la escuela. Piaget es contemporáneo del cambio en la escuela nueva, es decir, los trabajos de Freinet, de Montessori, de Claparède, de la nueva pedagogía de principios del siglo XX, de 1920 en adelante, Sommerhill, después estas escuelas para la libertad, etcétera. Todo este trabajo, Piaget es contemporáneo de eso y hace unas críticas precisamente a esas formas de enseñar, esas perspectivas. Pero Piaget dedica dos obras que son sistemáticas, pedagogía y psicología, y hacia dónde va la educación. Son dos trabajos, o sea, no hay más de sus reflexiones pedagógicas. Son los piagetianos posteriores que empiezan a trabajar sobre eso. Pero hay algo bastante interesante. El cambio que se da en educación especial es de los 70 y es un cambio de la educación especial, como tradicionalmente se entendía, a las necesidades educativas especiales, que es como se entiende actualmente. Y es un modelo que podemos ver incluso con la inclusión, en un modelo constructivista, pero más social de tipo vygotskiano. Pero curiosamente, el trabajo de los 40, la tesis de doctorado de Barbel Ninelder, la gran constructora de la psicología genética con Piaget, fue sobre retardo mental. Esa tesis está casi desaparecida para la mayor parte de los psicólogos educativos. Y es una tesis bastante interesante de cómo enfoca el desarrollo intelectual precisamente con respecto a los déficits. Y eso no se retomó mucho. Es decir, por eso digo que hay una serie de lagunas, de repente seguir bien la historia, seguir la obra y esas obras perdidas sobre todo, para rescatarlo. No quiere decir que actualmente no, o sea, todo el trabajo que se hace en necesidades educativas especiales es maravilloso, digamos, el trabajo, pero me refiero fundamentalmente en el campo piagetiano. ¿Por qué no se rescató específicamente, digamos, ese trabajo que daba mucho, para mucho, ¿sí? Ese trabajo. Ahora hay algunas personas que cuando lo están, ay, mira, sí, Barbel Liner sí, lo dijo en los 40, ¿sí? O sea, ya vamos para 100 años casi del trabajo que había realizado Inelder y apenas lo estamos descubriendo, ¿no? Pero el enfoque constructivista fue un buen enfoque, como una frase que tengo ahí que decía, en su momento fue revolucionario ese planteamiento, ¿sí? Un planteamiento que quedó del 75 en adelante muy retado, la mayor parte de sus principios y de su evidencia que estaba dando, pero en general a veces lo que quedó fue el constructivismo como una palabra sin el bagaje teórico experimental que le daba vida, ¿sí? Es decir, ahora se junta constructivismo con aprendizaje significativo de Ausubel, y si le damos aprendizaje por descubrimiento de Brunner, mejor. Y si todavía le ponemos un poco de social con Vygotsky y lo metemos en una licuadora y le ponemos un mango para que le dé sabor, muchísimo mejor. Pero los principios epistemológicos y los postulados, muchos de ellos son completamente contrarios. ¿Bueno? Entonces, no hay punto de comparación. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, Araceli, agradecemos la pregunta porque también nos permitió rescatar este tema, ¿verdad? Que está no siempre puesto en evidencia. Entonces, muchísimas gracias por estas preguntas y vamos a concluir con una felicitación que nos manda la doctora María del Carmen Montenegro a los tres y nos dice que hemos construido una forma amigable de incorporar la filosofía a la psicología. Bueno, a pesar de las controversias. Muchas gracias. Vamos a dar término a la sesión de hoy y vamos pues a agradecerles a todos su asistencia, su participación y a quienes están aquí, doctor Rigoberto León, doctor Germán Álvarez, su gran esfuerzo y participación siempre con nuestras actividades. Muchísimas gracias al doctor, perdón, al ingeniero Jorge Gol, por supuesto, porque nos tiene aquí. Así es. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todas, a todos y muy buenas tardes.